Muy buenas a todos, soy Andrés Maduro de Finca Drácula y bienvenido a nuestro canal de YouTube. Como en el video anterior hablamos con Tom Mirenda sobre la conservación de orquídeas y el programa que él tiene, muchos de ustedes me pidieron que hablara un poco más sobre la conservación, los distintos tipos de conservación, y por eso en este video vamos a hablar todo sobre conservación de orquídeas. Vamos a explorar los cuatro principales tipos de conservación y vamos a compararlos uno al lado del otro, qué ventajas tienen unos sobre los otros y para qué sirven más un tipo de conservación que otro. Este video les va a servir para entender un poco sobre el panorama mundial de conservación de plantas, qué se está haciendo y también cómo ustedes pueden aportar su granito de arena. Los distintos tipos de conservación van a todos hacer referencia sobre el ecosistema de donde se origina la planta. Ese ecosistema de origen se le llama el situ. Entonces todos van a hacer referencia a ese sitio donde se originan las plantas. El primero que vamos a ver es aquí en el salón de exhibición de Finca Drácula, es el tipo de conservación ex situ, que significa cuando uno tiene una planta que no es del sitio de donde se origina. Como ejemplo tenemos acá varios licastes que son de Guatemala y nosotros estando en Panamá estamos fuera del sitio donde se originan estos licastes. Hay muchos tipos de conservación ex situ y uno de ellos en particular, y que es la conservación de semillas, lo vamos a tratar distinto porque tiene muchas características que lo separan de la conservación de la planta entera. Así que en esta comparación vamos a tener ex situ de la planta entera y ex situ de las semillas. Para hacer esta comparación voy a asumir varias cosas y una de las principales es que uno está haciendo un buen trabajo de conservación. O sea, de que el diseño del esquema de conservación cual vamos a estar comparando va a ser un diseño completo. En la conservación ex situ, eso significa de que vamos a tener varias plantas, no una sola, y que vamos a tratar de tener representado en esas plantas una diversidad genética grande en comparación a lo que hay en el ecosistema. En el tipo de conservación ex situ por semilla, vamos a asumir también de que uno tiene colectas de varios lugares y varias plantas, no es que solamente tenemos una cápsula de una sola planta. Y en ambos tipos de conservación ex situ vamos a asumir también de que las plantas no se encuentran todas en un solo lugar. Como dice el dicho, no vamos a poner todos los huevos en una sola canasta. Vamos a asumir de que para plantas que están muy en riesgo van a haber réplicas en distintos jardines botánicos en otras partes del mundo. Un buen ejemplo de la conservación ex situ es básicamente todos los jardines botánicos alrededor del mundo, porque todos ellos tienen colecciones de orquídeas y muchas son especies. En estas colecciones se tiene el nombre de la planta y de dónde se originan. En conservación ex situ estamos también hablando de orquídeas en colecciones. Vamos a asumir que están en invernaderos. Aquí en Finca Drácula tenemos cierto tipo de cobertura de lluvia y protección de que no se metan los animales. Hay personas que tienen invernaderos totalmente sellados con condiciones climáticas especiales. Hay personas que tienen invernaderos de sombra. Vamos a asumir que puede ser cualquiera de estos. En general, y que uno le está proveyendo a la orquídea las condiciones climáticas que ella necesita para crecer. Y un buen ejemplo de una iniciativa de conservación de orquídeas es la que hizo Phil Seaton de Kew Gardens junto al Millennium Seed Bank Project, un proyecto grande que busca conservar semillas de plantas alrededor del mundo. Él hizo una iniciativa donde convocó a ambas empresas, organizaciones, todo tipo de personas interesadas en conservar orquídeas, y lo que él buscaba es que conserven semillas de especies de la zona de donde son en la casa de una manera de muy baja tecnología, incluso usando arroz para secarlas y usando frascos sellados en refrigeradoras. Él buscaba no solamente
lograr que se conserven las semillas, sino también lograr investigar en qué también se conservan, por cuánto tiempo y cómo hacer que germinen de la mejor manera posible. Este programa de él logró conseguir personas de todo el mundo, desde China hasta América, que participen, y también busca ir atrás del problema grande, que es que muchas de las semillas uno no las puede sacar del país donde se encuentran. Entonces uno quiere que las personas del país de donde se originan estas orquídeas que están en peligro conserven esas semillas. Otra forma de conservar las semillas, que es distinto a lo que proponía Phil Seaton, una forma un poquito más cara, es con nitrógeno líquido, o sea, conservar las semillas a una temperatura tan fría que no se dañan. Porque el problema de la propuesta de Phil Seaton, o no el problema, pero lo que se notaba es que sí había una degradación a lo largo de los años, lo que implica de que cada 40 años, cada 20 años, dependiendo de la especie, uno tiene que sacar las semillas, ponerlas a germinar, dejar que la planta crezca, sacar semillas de nuevo y volver a guardarlas. Eso obviamente afecta muchas cosas. La otra forma es con nitrógeno líquido, en donde uno agarra las semillas, las seca un poquito, las mete en unos frascos especiales y los tira en una tina de nitrógeno líquido, donde se conserva a una temperatura tan fría de que se puede mantener por miles de años. Esta es una forma un poco más cara, pero en esta comparación vamos a asumir de que se están conservando las semillas con nitrógeno líquido, porque estamos pensando en la mejor manera posible, que es lo que mejor conserva las semillas a largo plazo. Estamos ahora en el sendero que sube la montaña de Finca Drácula, al lado del río, por eso suena en el fondo. Y aquí les puedo enseñar el otro tipo de conservación, es la conservación in situ. La conservación in situ, que se encuentra la planta en el situ de donde se origina, así como esta Drácula se encuentra en este ecosistema que es el típico de ella. Este tipo de conservación se considera el estándar de oro de la conservación de plantas por varias razones que veremos más adelante. En este tipo de conservación uno no solamente conserva la orquídea, sino el ecosistema entero, los árboles, la micorriza, todo lo que está creciendo con la orquídea, haciéndolo una conservación más completa. Para esta comparación vamos a asumir de que el área que se está preservando es lo suficientemente grande como para mantener una población saludable de organismos dentro de ella. O sea, no estamos hablando de un parquecito en el centro de la ciudad, sino un parque de varios miles de hectáreas donde pueden haber por lo menos 100 individuos, buscando siempre 500 o más de la especie para que la diversidad genética sea grande. Y el último tipo de conservación que vamos a ver es la conservación circa situm. Significa que uno está conservando la planta en la zona de distribución natural, pero de una manera un poco artificial. Veamos acá un buen ejemplo. Esta Encíclea brassavolae, que está creciendo aquí en nuestros jardines, esta maxilaria aquí al frente mío, es básicamente parte del trabajo que hacemos en Finca Drácula y lo que quiere promover Tom Mirenda, que es una conservación donde personas que se encuentran cerca de la distribución natural, no cerca de, dentro de la distribución natural de la planta, están colectando y reproduciendo, cuidando estas plantas. Como este es un tipo de conservación algo nuevo, sí hay cierta información allá afuera. Yo he visto que también se refieren a esto en ejemplos como tener un invernadero techado, puede ser, en pote, pero que está abierto, así que pueden entrar los polinizadores, porque estamos dentro de la distribución natural de la planta, o sea que los polinizadores pueden llegar, puede caer la micorriza asociada con la planta. También pueden ser como situaciones intermedias, como esta aquí, en donde puede que el árbol sea el árbol nativo de aquí, pero el jardín está algo intervenido y puede que reciba algo de abono, cosa que en conservación in situ la planta no recibe nada de abono, nada de ayuda externa. Entonces sí hay cierta intervención humana, pero el clima es el mismo.
Y obviamente lo más importante de todo esto es que la localidad es dentro de la distribución natural de esa especie. Ahora que ya expliqué los tipos principales de conservación, vamos a comparar ahora todos estos. El primer punto que vamos a comparar es el costo. En cuanto a costo, la conservación ex situ yo creo que puede ser la más cara de todas, porque tú tienes que tener varias plantas replicadas en invernaderos de clima controlado en distintas partes del mundo. Digamos que para que la diversidad genética sea correcta, estamos pensando que deberían haber como entre 25 y 100 plantas. ¿Cuánto costaría mantener 25 y 100 plantas replicado en varios lugares? Ustedes hagan los cálculos, pero mientras más especies estamos tratando de conservar, más va a subir ese costo. Así que yo pienso que esta sería la forma más cara de conservar una especie. Seguimos con la conservación ex situ con semillas. Esta yo creo que es una de las más baratas de todas, porque sí, el costo inicial es ir al sitio y colectar las semillas. Si las semillas vienen de una colección privada, eso no va a costar nada, pero si vienen del ecosistema, o sea, por ejemplo, si yo voy al parque aquí cerca, busco una Encíclea brassavolae y logro polinizarla, colecto las semillas y las conservo, ya después de que hice ese trabajo un par de veces y tengo una muestra importante, entonces el costo de mantener esos frascos no es muy grande, incluso si tengo que mandarlo a distintos lugares para tener las réplicas. En conservación in situ, yo creo que es un costo intermedio, porque estamos hablando de que se están conservando miles de hectáreas o cientos de hectáreas, lo cual requiere guardaparques, cercas en algunos casos, requiere cierto tipo de monitoreo, pero ese costo de todos los guardaparques y todo ese cuidado se divide entre todas las especies que viven ahí. Así que si es un lugar muy diverso, como los bosques nubosos donde nos encontramos, de repente el costo por especie conservada es muy bajo, pero si estamos hablando de un parque en Australia donde solo hay una o dos especies de orquídeas que se están conservando, entonces el costo puede dispararse muy rápido. Por último, en conservación circa situ, yo pienso que es un costo intermedio, porque en este tipo de conservación suelen ser pocas las especies que se están conservando, pero el nivel de intervención que hay que hacer es mucho menor. Si están en un invernadero, no hay que hacer una temperatura controlada porque ya están en las temperaturas y condiciones de cultivo de la planta. Y si están, en este ejemplo, en un jardín, el cuidado es casi que mínimo. Entonces, puede ser que el costo sea en este caso bajo a medio. El otro punto que vamos a ver es la dificultad, porque cada uno de estos tiene un nivel de complejidad muy distinto. Empezando con ex situ, la complejidad es la más alta, porque si bien en algunos ejemplos como lo que es esta Encíclea brassavolae, debe ser una planta muy fácil de cultivar en invernadero, pero en otros casos, lo que son telipogones, lepantes, brachyonidium, o lo que son esas orquídeas terrestres que requieren muchas condiciones muy especiales para su cultivo, aprender cuáles son estas condiciones y dárselo a las plantas es algo muy complejo, entonces puede llegar a ser, en términos de complejidad, la más difícil. En cuanto a conservación ex situ por semilla, la complejidad también es alta, porque uno tiene que entender cuál es la diversidad genética para poder obtener las mejores cápsulas posibles, las mejores semillas posibles, y una vez uno tiene esas semillas y logra crear el protocolo para guardarlas en un banco de semillas con nitrógeno líquido, en donde uno tiene que tener protocolo para meterlas en nitrógeno líquido y sacarlas, que germinen, cuál es el medio de germinación, cuál es el sustrato para cultivarlas después que germinan y el cuidado más adelante. Todo eso hay que considerarlo. Técnicamente no es el más fácil. Para algunas especies sí lo va a ser, pero en promedio es muy complejo. En conservación in situ es la más fácil de todas, porque uno lo único que tiene que hacer es conservar el ecosistema. Suena más fácil dicho que hecho,
pero en términos de complejidad es contratar guardaparques y todo lo que conlleva eso, pero uno no tiene que saber nada sobre el cuidado de la planta, cómo hacer que crezca, nada de eso. En conservación circa situ es un nivel de complejidad media. ¿Por qué? Porque uno no tiene que recrear las condiciones de crecimiento de la planta, porque ya las tiene. Aquí en Cerro Punta, en Finca Drácula, tenemos ya las condiciones que estas plantas necesitan para crecer. Pero de repente yo sí tengo que aprender cómo sembrarla en los árboles, si estoy trayendo plantas para conservarlas, cómo reproducirlas. O sea que sí requiere cierto nivel de conocimiento del cuidado, pero no tanto. También, si tengo las plantas en un invernadero, tengo que saber cómo cultivarlas, el sustrato, abono y todo lo demás. Ya me han escuchado varias veces mencionar lo que es diversidad genética, y este es el siguiente punto que vamos a comparar. Cada población de plantas tiene una diversidad genética que surge de varios factores de la historia, la evolución y todo lo demás. Eso no lo vamos a ver en este punto. Lo que vamos a preguntar es cuánto de dicha diversidad vamos a estar conservando. En conservación ex situ, la diversidad que uno va a estar conservando va a ser siempre relativamente baja, porque uno no puede tener, digamos que todas las plantas que uno quisiera. Uno no puede tener cientos de plantas en una colección ex situ porque simplemente va a ser muy costoso. Así que los encargados de dicha colección ex situ van a tratar siempre de mantener una representación lo más representativa posible, pero aún así va a ser relativamente baja. En conservación de banco de semilla, de repente se puede hacer un mejor trabajo. Uno puede hacer varios viajes a la población inicial o tratar de conseguir muestras de semillas de varios individuos y tener un número grande de muestras para tener una representación genética más grande. Así que este tipo de conservación va a tener una representación medio alta. En la conservación in situ, asumiendo de que la reserva es lo suficientemente grande como para mantener casi toda la población de individuos, la diversidad genética va a ser alta o casi que completa. Pero en los casos en donde la especie sale de la reserva y se encuentran también en lugares en peligro, entonces puede ser que la conservación de la diversidad genética sea baja o media. Pero como estamos asumiendo de que las reservas son grandes, vamos a llegar a la conclusión de que la diversidad va a ser lo más alta posible. Y en la conservación circa situ, esta diversidad genética va a ser media, porque uno va a tener una representación grande de plantas, asumiendo que uno hizo la investigación y trató de tener una muestra lo suficientemente grande en elaborar esta colección para la conservación. Uno puede llegar a tener un número de individuos muy grande sin que el costo se dispare muchísimo. Uno puede fácilmente tener 200 plantas de una especie en un jardín como este o en una colección, porque el cuidado va a ser mucho menor. A que si lo comparamos con una conservación ex situ, donde uno tiene que mantener muchos factores para cuidar esas plantas. Uno de los aspectos más importantes que tenemos que considerar en la conservación de plantas es la capacidad que tienen ellas para adaptarse al cambio climático. Porque el mundo no siempre fue estable. Incluso antes de que nosotros llegáramos a este planeta, habían edades de hielo, glaciaciones, desglaciaciones, todo ese tipo de variaciones. Y las plantas se estaban adaptando a esto. También estaban adaptándose a diferencias en los polinizadores, en los árboles y muchos otros factores. Y en la conservación de las plantas, uno quiere proveerles a ellas la capacidad para adaptarse a todos estos cambios. Y esto también va a afectar a algo que veremos más adelante, que es la capacidad de reintroducción de las plantas. En la conservación in situ es, creo que la peor en esta comparación, porque las plantas no están en su ecosistema, así que no tienen ninguna capacidad de adaptarse a estos cambios. En la conservación ex situ con semillas hay una mejor capacidad, porque si uno está conservando una mayor diversidad genética, de repente entre esas semillas van a haber semillas que cuando uno las libere al ambiente puede que tengan un poco más de capacidad de adaptarse, pero aún así esas semillas están congeladas
en un banco de semillas. O sea, ellas no están interactuando con el ambiente y no van a tener esta capacidad de evolucionar. En conservación in situ sí hay toda la capacidad de evolucionar, así que en esto la capacidad de adaptarse va a ser lo más alto posible. Y en la conservación circa situ va a ser igual de alto que en la in situ, porque uno está al lado de la distribución natural y cualquier cambio climático de los polinizadores va a estar afectando también a estas plantas. Otro factor muy importante es el riesgo que tiene la planta de ser extraída de su ecosistema. Porque hay muchas orquídeas que son muy bonitas, muchas Cattleyas, Primipedium, Paphiopedium, y la lista es larguísima, que son muy cotizadas de manera comercial y las personas simplemente van y las extraen indiscriminadamente. Entonces, en conservación ex situ, el riesgo en general es relativamente bajo si asumimos que hay réplicas. Si todas las plantas están en una sola colección y hay un incendio, obviamente se van a perder, pero si los dueños de estas colecciones se encargan de hacer réplicas y mandar muestras a otros jardines botánicos, entonces este riesgo se va a minimizar. Lo mismo aplica en conservación ex situ en semillas, porque estas semillas se pueden enviar a distintas partes del mundo fácilmente y pueden haber muchas réplicas en varios lugares. En conservación in situ yo creo que es el riesgo más grande de todos, porque las plantas, si bien pueden estar protegidas por guardaparques, ellos no van a estar vigilando cada metro cuadrado de un parque y las personas se pueden meter desde varios puntos, o cuando nadie está viendo pueden agarrar una plantita y poco a poco exterminar una población. En el caso de la conservación circa situ, uno tiene el beneficio de la conservación ex situ, porque en la circum situ los dueños de estos jardines o estas colecciones van a estar vigilándolas mucho mejor que lo haría un guardaparques en una extensión muy grande, y van a asegurarse de que estas plantas no se las roben. También en muchas iniciativas circum situ hay un componente comunitario en donde la comunidad se empodera para ayudar a la conservación de estas plantas, y al ellos valorar las plantas como parte de la comunidad, ellas las van a cuidar en el ambiente donde se encuentran, pero también en los jardines y todos estos sitios de conservación circum situ. Así que hay más ojos vigilando y las plantas se encuentran más seguras. Por eso en los ejemplos como el que hicieron en Colombia, Leticia y Vicente Abdala, que pusieron Cattleyas trianae en las avenidas principales de pueblitos donde se encontraban estas plantas de manera nativa, han logrado mantener un cuidado grandísimo porque la comunidad se ha incorporado en la conservación de estas plantas. Otro punto muy importante, porque uno está buscando conservar las plantas, es qué capacidad hay de hacer programas de reintroducción con estos distintos tipos de conservación. Porque la reintroducción es algo que está mucho en la mente de las personas. Entonces, en esto tenemos que pensar en varios de los factores que hemos visto hasta ahora. Uno de estos siendo la diversidad genética y el segundo siendo la capacidad de las plantas de adaptarse al ecosistema. Entonces, cuando vemos la conservación ex situ, el problema principal que tiene la conservación ex situ es, uno, que la diversidad genética no va a ser muy grande, y dos, en muchos casos la conservación ex situ incluye plantas que fueron seleccionadas muchas veces. Veamos. Primero, uno tiene una población en el bosque de varias orquídeas. Vamos a decir que son estos licastes. Y los licastes que fueron escogidos para llevarlos a la colección inicialmente fueron los más bonitos. Vamos a decir que estos de las flores más brillantes. Entonces ya estamos teniendo una selección. Seleccionamos por plantas de flores más vistosas. Ahora que están en el vivero, estas plantas están creciendo en condiciones artificiales, y las que mejores se adaptan a este vivero son las que van a sobrevivir. Entonces estas plantas ya están siendo seleccionadas por capacidad de crecimiento en un invernadero. Ahora las vamos a llevar a un laboratorio, vamos a sacarle semillas. Esas semillas las vamos a llevar a un laboratorio
para en el laboratorio reproducirlas. ¿Cuáles son las que germinan? Son las mejores adaptadas a germinar en un frasco, las que mejores se adaptan a crecer en dicho frasco y crecer después. Entonces ya estamos seleccionando varias veces, y de las que crecen en muchos casos en lo que son cultivos comerciales o de hobby, son los que produjeron flores más brillantes o más grandes o más redondas. Entonces cuando uno ve las plantas con las que uno termina después de un par de generaciones creciendo en invernadero, son plantas que son acostumbradas a estar mimadas y todo en los invernaderos, y plantas que en muchos casos puede que el polinizador ni siquiera las reconozca porque no tienen la forma que es adaptada para la polinización afuera. Y puede que si uno agarra estas plantas, entonces las reproduzca y las lleva al bosque, el primer problema va a ser que no se van a adaptar. Segundo problema es que si se adaptan al ambiente puede que el polinizador no los reconozca, y el tercer problema es que como tiene una diversidad genética muy baja, lo que va a ocurrir es que van a afectar la población entera. Si uno tiene una población que está muy en peligro y que solamente hay 10 individuos en el ecosistema, y uno llega con 100 individuos de este programa de reintroducción, de los cuales todos se originan de una sola planta, toda la diversidad genética en el parque donde uno llevó estos individuos de reintroducción, prácticamente un 90% va a ser de esto que se trajo del invernadero, y uno está cambiando la población para mal. Entonces, en estos casos en donde las plantas que se usaron para esta reintroducción son de colecciones ex situ, que vienen de más valor horticultural, que son flores bonitas o que se han mantenido por mucho tiempo, hay que esperar, yo pienso, a que las plantas prácticamente que se extingan en su propio ecosistema para poder usarlas, porque ya ahí no hay un riesgo de afectar la población porque simplemente ya no hay una población. Ahí entonces ese trabajo sería positivo, no sería un efecto negativo. En cambio, en programas en donde estas plantas que se usaron como muestras para la colección ex situ, se trató de que mantengan un muestreo amplio y sin seleccionar las plantas por su forma o color. De todas formas va a haber una selección por crecimiento en invernadero, así que va a haber de todas formas un efecto. Esto hay que tomarlo en cuenta y también hay que tenerlo con mucho cuidado, porque si se quieren usar estas plantas para reintroducción van a afectar la población. Así que en resumen, incluso en los mejores escenarios en la conservación ex situ, estas plantas no sirven para reintroducciones. En conservación ex situ por semilla pasa de que hay una selección por plantas que sobrevivan a la conservación criogénica y a el desarrollo en frascos para después llevar. Así que hay menos selección, hay de repente una capacidad de hacer un trabajo de reintroducción más exitoso. En conservación in situ, obviamente, estamos hablando de las plantas en su propio ecosistema, y ahí pasa algo interesante, que es que cada año en Colombia hicieron un estudio en el parque que queda cerca de Medellín, donde llega el teleférico, y ellos encontraron que todos los años 10% de las orquídeas que están en los árboles se caen. Eso significa de que todos los años hay un número grande de orquídeas que estaban en los árboles que se han caído. Estas orquídeas se pueden usar para reintroducciones porque son plantas que se van a morir si uno las deja ahí. En este caso sí son plantas útiles porque son plantas adaptadas, no están afectando la población, la genética, y no hay un nivel de selección artificial el cual va a afectar las plantas negativamente. Y en la conservación circasitum va a haber un efecto como mixto, porque estas plantas sí van a tener algún nivel de selección al estar en jardines y colecciones con cierto nivel de intervención humana, pero va a ser mucho menor a lo que hay una colección ex situ. Así que se puede decir que esas plantas sí se pueden usar para reintroducciones, y más si se hizo un trabajo para conservar la diversidad genética de ellas. Recopilando todo lo que hemos visto,
Yo creo que no se puede decir que uno de estos métodos de conservación es el mejor, porque cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Así que podemos decir que cada método de conservación es mejor para una circunstancia. En la conservación ex situ yo pienso que va a ser la mejor cuando el ecosistema de donde se originan las plantas ha sido destruido totalmente, en cuyo caso mantener esta planta en una colección en otra parte del mundo es lo único que se puede hacer para conservarla. También esto sirve para trabajos de investigación, porque tener individuos en colecciones cerca de los investigadores permite investigar de la evolución, la ecología, el crecimiento y todo, lo cual puede ayudar para distintos proyectos de reintroducción y cuidado de plantas en sus ecosistemas. Y por último, estas plantas en colecciones ex situ pueden ayudar para cuando las plantas se encuentran en peligro por cambio climático, ya sea que el parque donde se encuentran está muy cerca de un volcán que puede eruptar en cualquier momento, o estas plantas se encuentran en un lugar que puede ser inundado o cualquier efecto climático drástico. Yo creo que ex situ va a ser la mejor forma de conservar las plantas en estas situaciones. En cuanto a conservación ex situ por semillas, yo creo que esto va a ser lo mejor para casos en poblaciones en riesgo, cuando la planta no está 100% en peligro, pero tiene el riesgo de transicionar a peligro. Uno puede ir al ecosistema y obtener una muestra lo suficientemente saludable para que si la población llega a pasar al estatus de peligro, se puedan haber conservado semillas suficientes. También son muy útiles para plantas que son difíciles de cultivar y también para plantas que se encuentran en lugares muy remotos, haciendo difíciles los otros tipos de conservación in situ y circun situ. También sirve como un respaldo para colecciones ex situ, donde puede hacerse muy costoso tener muchas plantas. De repente tener un respaldo en semillas en otro lugar puede hacer que se mantenga seguro en caso de un desastre dentro del invernadero. En cuanto a conservación in situ, yo creo que, como dicen, este es el estándar de oro. Uno está logrando conservar la diversidad genética, la adaptabilidad al ambiente, todo el ecosistema. El ecosistema es lo más importante, porque uno puede conservar una orquídea, pero sin el ecosistema, sin la micorriza, sin los árboles, sin los polinizadores, es por gusto. Como dice un dicho, que no es lo mismo una mano puesta en una mesa que una mano en una persona. O sea, en la mesa es un objeto, pero en la persona tiene una función y todo. Y todo eso se está conservando en la conservación in situ. Y eso, para conservación general, es lo que todos deberíamos estar aspirando, lograr que nuestros gobiernos creen parques, que hayan reservas privadas para extender y cuidar estos ecosistemas. Y por último, la conservación circa situ promete tener las ventajas de la ex situ, de tener ese aspecto humano cuidando las plantas, y las ventajas de la in situ, de que las plantas se están conservando con una gran diversidad genética y una capacidad de adaptarse a los cambios climáticos. Yo creo que en todos los casos donde se pueda aplicar este tipo de conservación van a ser muy beneficiosos. Pienso que principalmente va a ser muy útil en los casos en que las plantas se encuentran en poblaciones muy pequeñas, muy en riesgo, donde uno quiere estar 100% seguro de que no van a desaparecer en su ecosistema. También va a ayudar en las plantas que tienen flores muy vistosas, que tienen mucho riesgo de ser extraídas de su ecosistema, porque van a haber personas cuidándolas. Y también va a ser muy útil porque se puede implementar fácilmente con las poblaciones que se encuentran cerca de centros urbanos, porque son las personas las que van a estar trabajando, la comunidad la que va a estar trabajando en la conservación de estas plantas, como el programa que tiene Nicola Flanagan en Colombia, en donde las escuelas son las que están conservando estas orquídeas. Yo creo que con esto ya he evaluado las formas principales de conservar las orquídeas, y una pregunta que muchos me van a hacer es cómo ustedes pueden dar su granito de arena para ayudar a la conservación de orquídeas. Bueno, busquen qué programas se están haciendo alrededor de ustedes. Si viven en un lugar lejos de la diversidad de orquídeas,
donde hay jardines botánicos, pueden hacer voluntariado en los jardines botánicos con conservación ex situ. También si ustedes tienen en su colección plantas que están en peligro de extinción, pueden ayudar participando en estos programas de conservación de semillas de especies. Si se encuentran en lugares cerca de la distribución natural de varias orquídeas, pueden ayudar a través de programas de jardines de orquídeas como el de Tom Miranda, lo que es la conservación circunsitum, y ayudar a propagar las plantas que antes se encontraban en todo el mundo y ayudarlas a regresar al lugar donde se encontraban antes. Y también, si tienen la capacidad de comprar o ayudar a personas que están comprando pedazos de bosque que no están siendo protegidos, algo que está sucediendo ahora es que asociaciones de orquidologías están empezando a liderizar la conservación de orquídeas alrededor del mundo. En el caso de la AOS hay programas que ellos tienen donde están donando dinero a personas que estén buscando formar y cuidar estas reservas privadas. Y en la Asociación Colombiana de Orquideología compraron 200 hectáreas en un programa llamado Adopta tu Hectárea. 200 hectáreas de bosque ricos en especies de orquídeas, y hasta las cámaras de ellos han encontrado osos ahí. O sea que a través de la conservación de orquídeas uno conserva animales también que están en peligro. ¿Qué tal les pareció el video? Si creen que hay algo que se me quedó por fuera, pueden dejarlo abajo para que las demás personas lo vean, o incluso si es un tema lo suficientemente grande, puedo hacer un video entero sobre eso. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.